Hola a todos, bienvenidos a Oncología en una cáscara de nuez, el podcast de oncología en español. Hoy día tenemos un tremendo capítulo y yo sé que tú, Gonzalo Muñoz, vas a estar feliz de hablar de esto. Cuéntanos, ¿qué vamos a hablar? No sé si feliz, pero Bueno, en realidad, sí. muy emocionado porque ya nos hicieron un comentario. Sí, Ya nos funaron. sí, de cómo nos reíamos nosotros Sí. de un tema tan sensible Así como que, el cáncer. así que de ahora en adelante, Cero. cero risas en este podcast. Solemne, vamos a cambiar la música, la cortina por algo un Sí. poco más... Wagner le vamos a poner. Sí, Pura, claro. Oye, pura tristeza. Claro, pero de verdad me emociona. Es un tema que me toca ver harto en la práctica clínica, que es el cáncer gástrico. Yo espero que le emocione o que remueva a mucha gente porque es un cáncer tremendamente frecuente en Chile, ¿no es cierto? Y en Latinoamérica también. Sí, pues en Chile somos parte de este anillo de fuego, como nos decían en el pregrado, ¿cierto? El anillo de fuego del Pacífico, que compartimos volcanes y también compartimos cáncer gástrico. Cáncer gástrico, sí. ¿Y por qué, Gonzalo, en este anillo del Pacífico, ¿cierto? Donde está el sudeste asiático, Japón y la zona andina, tenemos tanto cáncer gástrico? ¿Qué compartimos? Dices tú. ¿Dónde ¿Qué está? compartimos? ¿Dónde Claro. está? Bueno, tú sabes que hay una ciudad en Japón que celebran el 18 de septiembre y cantan el himno de... O sea, hay ciudades en Japón donde celebran hartas cosas. Bueno, pero eso no tiene tanto que ver con el cáncer gástrico. Sí, pues, bueno, hay una serie de cosas. Hay componentes genéticas que, de hecho, a pesar de que compartimos la enfermedad, son como enfermedades distintas. Es decir, Sí. que uno va a ver los números que tienen de sobrevida, ¿no es cierto? La Claro. forma de presentación del cáncer gástrico en Asia es distinta a la que se presenta acá en Occidente. Pero sí nosotros compartimos algunas cosas con respecto a la alimentación. ¿Ya? Está bien claro, y esto lo hablamos en nuestro capítulo de generalidades de cáncer gástrico, que los compuestos nitrosos, ¿no es cierto?, que tiene que haber a veces con las cosas medias ahumadas, eventualmente interactúan ahí con algunas cepas del Helicobacter pylori y dan más cáncer gástrico. Así que Ahí ya nombraste varios conceptos claves, pum, ¿cierto? pum. Nitroso, ahumado, Sí. Helicobacter pylori, interacción, ¿cierto? Entonces, podemos hablar de los factores de riesgo, ¿cierto? Y muy cortito, porque este es un capítulo enfocado en el tratamiento, pero de los factores de riesgo de cáncer gástrico, ¿cuáles son los más importantes a tu juicio? Bueno, sin duda que el que se lleva ¿no es cierto?, todos los aplausos es el Helicobacter pylori, porque no sé si son aplausos, ¿verdad? Quizás son abucheos, sí. Todos los abucheos se los lleva el Helicobacter pylori, que toda esta historia, ¿no es cierto? Bueno, ya la contamos en el capítulo, así que ya nos vamos a repetir, pero de cómo en el fondo se establece la asociación entre esta infección y las úlceras. Y vemos que efectivamente sigue siendo el factor de riesgo principal, pero en la medida en que han mejorado las condiciones de sanidad en el mundo, en nuestras Claro. casas, más en la tuya que en la mía, ha disminuido la tasa de infección de Helicobacter pylori. Y eso ha cambiado un poco el perfil de pacientes también. Claro, sí. Y Helicobacter pylori, ¿cierto? Es una bacteria que está presente en qué porcentaje. Yo cuando estábamos en la universidad era 70%. Claro, 60-70%, y eso ha bajado en Chile por lo menos 30-40%, muestra en fondo la última información. Entonces, se ha bajado a menos de la mitad. Sí, Wow. es tremendo. Sí. Y eso, bueno, tiene que ver, ¿no es cierto?, con la disponibilidad que hay para refrigerar las comidas. Chile tiene un agua tremendamente limpia, po. Sí, es salud. Salud. CHI. Salud por... Pero de verdad, pues es de los pocos países de la región que se puede tomar agua potable con seguridad. Ujú. Así que, pero entonces podríamos decir que es como un factor de riesgo que viene ahí medio en decaída, ¿ya? Claro. Y hay otras cosas que van francamente al alza, y uno que yo creo que me gustaría a mí harto destacar es la dieta. La dieta. Sí. La dieta, los ultraprocesados. Los ultraprocesados, claro, que Ya. están súper, tienen una asociación bien fuerte, ¿no es cierto?, con el riesgo de cáncer gástrico, y vemos que en muchos países de la región va francamente en aumento la venta de ultraprocesados. Así que es algo para tener ojo, porque al final estamos ahí, ¿no es cierto?, alimentando este problema. Claro, estamos alimentando el problema. Sí, literalmente. Sí. Por la Entonces, boca, sí. los ultraprocesados, ¿cierto? Es un factor de riesgo emergente. Igual hay otros, ¿cierto? El síndrome metabólico. Exactamente, sí. ¿Cómo se relaciona eso con el cáncer gástrico? Tiene que ver, está bien asociado, hablamos, ¿no es cierto?, que cuando el cáncer gástrico finalmente son distintas enfermedades, tiene distintas formas de manifestarse, tiene distintas formas de desarrollarse, y probablemente el síndrome metabólico y la obesidad está mucho más asociado a los cánceres, ¿no es cierto?, de unión gastroesofágica, que se asocian a más reflujo,
todo esto en el fondo ambiente del esófago de Barrett, versus que para el tumor como clásico del paciente mayor, el Helicobacter pylori, que puede ser en el fondo más de la cámara gástrica propiamente tal, la obesidad está menos asociada. Ya, Está entiendo. menos asociada, sí. Y bueno, hay otras cosas de la dieta, ¿no es cierto? Como hablábamos recién de los compuestos nitrosos, ¿no es cierto? Que finalmente ahí como que se forma se conjugan las cosas porque hay algunas cepas de Helicobacter pylori que son mucho más cancerígenas, ¿cierto? Hay algunos factores, algunas variaciones genéticas que puede tener la persona que hacen que sea más frecuente, y después si uno le agrega esto a la dieta se forma esta tormenta perfecta. CAC-A, VAC-A, de eso me acuerdo yo. Está perfecto, sí, pues sí, claro, sí. De las Así que- toxinas, ¿o no? Las toxinas, exactamente, sí. Oye, y tú dijiste que hay varios tipos de cáncer gástrico, ¿cierto? Un Ajá. cáncer más asociado al reflujo, a la obesidad, ¿cierto? Al esófago de Barrett. Y otro cáncer que es más asociado a Helicobacter. Cuéntame, yo tengo en la mente también, ¿cierto? Que hay un cáncer más intestinal, más en células en anillo de sello. Estas cosas tienen que ver, no tienen que ver, son clasificaciones distintas. Claro, o sea, al final, para el cáncer gástrico uno puede utilizar clasificaciones anatómicas, o sea, dónde está ubicado, ¿no es cierto? La unión, el fondo, el cuerpo, el antro. Uno puede ocupar clasificaciones histopatológicas, que hay varias, pero la típica que ocupamos es la de Lauren, ¿no es cierto? Intestinal, Lauren, difuso. ¿ah, sí? Lauren, sí, pues. Esto lo hablamos, acuérdate. Sí, sí. Pekka Lauren, finlandés. Y puede ser difuso o mixto. Y la tercera es la clasificación molecular, que es esto del TCGA o el Atlas del genoma humano, que tiene estos 4 grupos. Entonces, lo entretenido es que esto no es saberlo por saberlo, sino que conversan un poco las clasificaciones. Entonces hay ciertos Perfecto. perfiles que se agrupan. Entonces, no sé, los tumores, por ejemplo, difuso, son más prevalentes en el antro, y tienen más que ver con este como grupo molecular que son los genómicamente estables, ¿no es cierto? Y a su vez eso también tiene implicancias terapéuticas porque expresan menos algunos biomarcadores que ya vamos a conversar, Claro. que eventualmente nos podrían ayudar a guiar la terapia. Y hoy día, ¿cierto? Nos sentamos a conversar acerca del tratamiento de la enfermedad localizada. Localizada, sí. Entonces, Que no son tantos o no son todos los que quisiéramos, ¿no es cierto? en Chile, claro, Sí. todavía la mayor parte de las personas que tienen esta enfermedad debutan con cáncer gástrico avanzado, con metástasis o etapa 4. Sí. Y cuando logramos encontrar un paciente que no tiene metástasis, ¿cierto? A eso Claro. le llamamos enfermedad Localizada. localizada. Sí. Y cuéntame un poco cómo es la presentación clínica en un segundo. En un segundo. En un segundo. Chuta, qué difícil. No. Bueno, como tú bien sabes, es una presentación que es súper atípica, o sea, atípica, es súper inespecífica. En el fondo hay síntomas que puede ser como saciedad precoz, ¿no es cierto? O sea, la guatita llena rápidamente. Pero corazón sin corazón no contento, contento, claro. sí, corazón triste. Devastado. Nos va a llegar Eh, otro comentario. Nos estamos ganando la furia. Bueno, está bien. Mira, no hay publicidad mala. Y ahí, no sé, pues está la baja de peso, está el dolor abdominal, está la dificultad para tragar, sí que los tumores son más de la unión, la anemia con causa no explicada. Entonces, al final es como que uno dice, bueno, pero estos son síntomas que puede tener cualquier persona. Claro. ¿Cómo nos orientamos en eso? Y eso también es una de las dificultades porque el diagnóstico es tardío y hay un porcentaje tan importante de personas que debutan con enfermedad metastásica A todos nos duele la guata, la La- tripa, la barriga o como le digan en en su país. En su país. Sí. Que nos escuchan. La panza, puede La ser panza, también. Sí, sí. no sé. Ujú, el vientre. Claro. Así que el tummy dice que nos escuchan Tummy. en algún país angloparlante. Claro. Así que con subtítulos, no sé. Sí. Sí, La fama llega a todos lados. La fama llega a Sí. todos lados. Así que, bueno, China, entonces, ¿cómo se ¿ah? dirá? No sé, yo deberían hacer su propio capítulo porque como la enfermedad es distinta, Es verdad, así sí. que no creo que les interese tanto escuchar esto. Así que, entonces hay un grupo chico de pacientes que los vamos a detectar. En Chile, esto en general es súper importante tener un bajo umbral de sospecha, y en otros países, ¿no es cierto?, también de la región de los Andes, Bolivia, Perú, la parte más occidental de Argentina también, en que probablemente una persona, qué sé yo, de más de 40 o 50 años que tiene una aparición de un malestar abdominal o epigástrico, es razonable pedirle una endoscopía, ¿no es cierto? Claro. Así que eso no hay una guía al respecto y no hay estrategia de tamizaje tampoco, pero tiene sentido hacerlo y finalmente, al menos ahora, la herramienta que tenemos como para pillar a tiempo.
Claro. Entonces, el diagnóstico se hace a través de la endoscopía y la etapificación con escáner y en algunos casos PET, ¿o no? Exactamente. En general está bien estudiado que para los tumores de esófago, que lo vamos a ver un poco como un continuo, a pesar de que es una enfermedad en sí misma, ¿no es cierto? O tiene también dos variantes grandes. Y los de unión gastroesofágica, ahí está bien establecido el uso del PET. Ya. Y por otro lado, está bien establecido que para los que son de tipo difuso o con células de anillo de sello, el PET de frente no es una buena idea, ¿ya? Porque en general captan poca glucosa marcada. Entonces, y tenemos ya el paciente con su diagnóstico y su etapificación y tenemos un cáncer gástrico localizado. claro. ¿Cómo nos enfrentamos en el comité multidisciplinario a eso? Bueno, la primera pregunta que hay que hacerse, o sea, podemos ir de menos a más, digamos, o sea, hay tumores que son chiquititos, ¿ya? Y que se pueden, endoscópicamente se categorizan como cánceres gástricos incipientes, ¿ya? Y eso... Confunde a veces eso del cáncer incipiente y avanzado, que es un cáncer avanzado pero es localizado. Claro, exactamente, sí. Sí, por eso yo creo que hay un poco vale la pena establecer esta separación de que uno habla de localizado y metastásico, y dentro de los localizados pueden haber algunos que son avanzados, ¿no es cierto? Sí. Y otros que son incipientes. Yo lo aprendí eso muy bien en un podcast. Sí. Sí, en serio. ¿Cómo se llama? Se llama, deja acordarme, Oncología en una cáscara de nuez. Te lo recomiendo. Tiene un capítulo de generalidades de cáncer gástrico imperdible. Sí. Así que, entonces los que son incipientes, ahí incipientes endoscópicamente, que no tienen en fondo ramificaciones, como le gusta decir a algunas personas, no hay compromiso en los ganglios, esos pacientes hay que ver para ver si son candidatos a tratamiento endoscópico. Pero eso no nos interesa a nosotros. Porque No, pues eso lo hace el Entonces, endoscopista avanzado. Claro. Así que después... nosotros no usamos las manos. No, solo pensamos. Solo lo pensamos. Y las manos para abrazar a los pacientes. Sí. Yo lo ocupo harto para eso, así que está bien. Está bien. Así que, entonces, bueno, vamos a los que eventualmente van a requerir quimioterapia, y ahí los podemos separar en dos grandes grupos. ¿Ya? Los pacientes que van a cirugía y reciben quimioterapia adyuvante, y los pacientes que van a quimioterapia perioperatoria. Perioperatoria. Claro. ¿Sí? Antes y después de la... Exactamente. Sí. Un sándwich, a veces uno le puede decir. Perfecto. ¿Con cuál partimos? Partamos con los pacientes que van a cirugía de entrada y quimioterapia adyuvante. Claro. Entonces, esos van a ser pacientes que tienen tumores pequeños, ¿no es cierto? Que no tienen ganglios comprometidos en la imagen, o sea, no hay sospecha, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esos pacientes en general recomendamos ir a cirugía de entrada. Claro. Ya, salvo algunas excepciones, por ejemplo, tumores que sean del más altos de la unión y que eventualmente tendrían que ir a una cirugía más grande, una gastrectomía total. Ahí uno eventualmente baja este umbral para decir, bueno, mejor démosle la quimio antes, ¿no es cierto? O pacientes que se operan de urgencia. Claro, puede pasar. Sí. Y, por ejemplo, un paciente que está sangrando, ¿cómo toman esa decisión de, bueno, le hacemos radiohemostática y vamos a quimio, o lo operamos de entrada? Depende mucho de un poco las características del tumor, y por eso es que es tan importante. Estos pacientes tienen que siempre ser evaluados en un equipo multidisciplinario. Ya lo hemos dicho un montón de veces, pero vamos a decirlo en mensaje a la cámara. Los pacientes con cáncer gástrico, y todos en verdad los pacientes con cáncer, deben ser evaluados en un equipo multidisciplinario. ¿Ya? Porque al final no existe un manual de instrucciones para todos los pacientes de manera precisa. Entonces, por eso es que es muy fundamental la discusión que uno tenga con los equipos. Sí, de todas maneras, sí. Y en cáncer gástrico y de la unión, uno ve que en los comités, ustedes, los oncólogos digestivos, ¿cierto? El cirujano y el radiooncólogo están, pero muy cerca. Sí, sí. El 2025 fue un mal año para la radiooncología gastrointestinal alta, pero porque se publicaron varios estudios que les iban quitando trabajo. Pero bueno, al final sirve un poco para poder ir adecuando el tratamiento de la mejor manera para los pacientes. Perfecto. Entonces, en un paciente que se opera porque tenía un tumor chico, sin ganglio, o porque se operó de urgencia, claro, la posibilidad de curarse solamente con ese tratamiento entiendo que es más bien limitada. Depende mucho, digamos, porque al final, si uno va a revisar, por ejemplo, los estudios, no son tan malos los números, ya 60, 70%, pero porque es una población bien seleccionada, es un estudio asiático, ¿no es cierto? Así que en la práctica, esa es un poco la información que tenemos, pero una información que un poquito sesgada, porque no son nuestros pacientes, no es nuestra población. Claro. Así que, pero efectivamente, un paciente, por ejemplo, que se opera y tiene ganglio comprometido, la posibilidad de que el cáncer vuelva a aparecer es alta. Y
¿Y qué estrategia tenemos entonces para que baje la posibilidad de recaída? Ahí les damos quimio. Quimio, ¿cierto? La quimio, Infaltable, nuestro amigo para todos. caballito de batalla. Claro, sí. Y siendo así bien conciso, esos pacientes en general nosotros recomendamos o Capeox o Folfox, que es como el 90% de la oncología gastrointestinal. Y Capeox o Folfox dependiendo de qué. ¿Por qué se usa tanto Capeox en oncología digestiva alta? Mira, la verdad, así, el estudio original de hecho fue con Capeox. En Chile y en otras partes de Latinoamérica pasa que la tolerancia a la capecitabina es mala, entonces por eso se ha ido adoptando más el Folfox. Uno a veces puede tener la duda como decir, chuta, pero hice una pastilla y me operaron y sé yo, pero en la práctica la verdad es que la absorción funciona igual. Así que yo en general, pero trato de ir más hacia el Folfox personalmente. Pero es una alternativa a tener disponible conversando con el paciente de los riesgos. Pero es verdad que hay ciertas teorías de por qué en el cáncer colorectal pudiera ser un poquito peor tolerado. Cosas de la microbiota, que al final eso no está, es como en el área de las hipótesis todavía. Sí, pues y bueno, se va avanzando en eso bastante. Pues, Totalmente, todavía, claro. o sea, cada día sabemos un poco más de lo poco que sabemos de microbiota. Sí. Oye, y este paciente, ¿cierto? Llega, se opera, hace su quimioterapia adyuvante por 6 meses. Claro, sí. Y luego queda en seguimiento. Queda en seguimiento, Y es un claro. seguimiento que se hace con... En general, imágenes? con imágenes, con exámenes de laboratorio. Perfecto. Que los hemos intercalado, ¿cierto?, con el cirujano para que sigamos ahí trabajando en equipo. Y claro, desafortunadamente para este grupo de pacientes, otros tratamientos más sofisticados o más sexy, como la inmunoterapia. Ujú. En ese grupo de pacientes, o sea, inmunoterapia adyuvante. ¿Se ha estudiado? Se ha estudiado, claro, y desafortunadamente no ha mostrado resultados. De acuerdo. Sí. Y ahora vamos al grupo de pacientes, ¿cierto? Que tiene enfermedad localizada, pero que es de mayor riesgo. Es un T más grande, ¿cierto? Exactamente, O que tiene sí. ganglios clínicamente positivos. Eso, sí, sorry, te interrumpí, perdona. Sí, entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Claro, esos pacientes, o también, ¿no es cierto?, esa indicación, como habíamos dicho, a veces uno la puede estirar un poco para los pacientes que tienen tumores difusos, porque a veces la imagen es un poco engañosa, o tumores más altos, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo recuperarse de una gastrectomía total que de una subtotal. Claro. Así que no es lo mismo que saquen toda la guata que la mitad de la guata. Es verdad. Entonces hay un poco uno como pone en la balanza de decir, bueno, a este paciente le voy a poder dar quimio después o no, o en qué condiciones le voy a poder dar, y eso es una de las ventajas que eventualmente te da el poder dar la quimio antes. Pero si uno es purista, o sea, básicamente la indicación es eso, pacientes de más riesgo, ¿no es cierto?, que probablemente van a requerir la quimioterapia, les ofrecemos el tratamiento ahí perioperatorio. Perfecto. Sí. Oye, ¿y qué paciente no va a quimioterapia? Nunca. Nunca. Un paciente que está en muy malas condiciones. No, o sea, entiendo, Claro. pero bueno, en general, ¿no es cierto? O sea, los pacientes que tienen tumores muy iniciales no recomendamos. O sea, Como T2, T1, en Ya. el 0, esos pacientes no. Perfecto. Sí. Entiendo. Y en un paciente que uno decide, ¿cierto? Este esquema perioperatorio, Ajá. entiendo que hay varias formas de hacerlo, que hay nuevas drogas. Sí, ¿Qué, o sea, qué es lo que está pasando? Mira, lo que yo te diría que ya está razonablemente establecido que el esquema de quimioterapia idealmente es el esquema FLOT. FLOT. Tiene 5-FU, oxaliplatino y 12-taxel. 4 y 4. Es cortito. Yo encuentro que Sí, al final como que el paciente ni No- cachó y ya terminó. Mm. Así que eso igual es bueno. No es un esquema que igual no es así nomás. Pues, no sé No, qué. es un esquema que, o sea, bota el pelo, Es pesado, baja sí. harto las defensas, Sí, pues, lleva catéter, que tú sabes que con el catéter yo no te lleváis. no me llevo tanto, pero ¿Qué, ya qué- de la venita nomás. qué diría nuestro amigo íntimo de los dos que pone catéteres? Sí. Bueno, Estaría decepcionado a ti. estaría decepcionado. Así que sí, pero no es cualquier cosa, pero por lo menos son 4 ciclos, entonces eso como que se pasa medio rápido. Y eso Claro. mostró beneficios sobre otros esquemas, que se yo, SF, cualquier cosa. Y ahí estuvo como harto rato dándole vuelta a la máquina para ver cómo encontrar la estructura para darle más cosas, porque cómo podía ser que el cáncer de pulmón dieran inmunoterapia Claro. hasta por la oreja y el cáncer gástrico no lograra encontrar su nicho. De ahí hasta que salieron los resultados, ¿cierto?, del estudio Matterhorn, que es con durvalumab, que tú también ahí lo ocupas. Sí. Y fue agregarle durvalumab a la quimio perioperatoria, se ocupa antes y después y se termina un año. Un año. Sí. Ujú. Y eso mostró, el fondo, un beneficio en el outcome primario, que era que el cáncer no volviera a aparecer, ¿no es cierto? Pero los datos de sobrevida también son bastante sólidos. Hay datos de sobrevida global. Sí, claro. Son bien preliminares porque igual el seguimiento para estos pacientes
no es tan largo, pero es más largo que la recurrencia nomás. Sí. Entonces, el tratamiento de elección al día de hoy sería en pacientes con cáncer de estómago que son localizados, pero que no es tan chiquitito, ¿cierto? Sería el tratamiento con quimioinmunoterapia perioperatoria, 4 ciclos de FLOT más durvalumab, Claro. luego evaluación con imágenes, cirugía. Exactamente. Y luego FLOT por 4 ciclos más durvalumab y terminar el durvalumab para completar un año. Eso es si tuviéramos nosotros ahora todos los recursos disponibles. Claramente no los tenemos. Pero sí, eso sería lo ideal. Hasta ahora. Salvo un grupo chiquitito de pacientes, ¿no es cierto? Que es el famoso MMR, ¿o no? O MSI, que tanto, lo hablamos harto en colon. Y ahí hay harta evidencia, y esto es bien intuido, ¿no es cierto?, de que la quimioterapia quizás no es tan necesaria, ¿ya? Y existen estudios que con combinaciones de inmunoterapia neoadyuvante, mira. Claro, sí, nivolumab y ipilimumab, que eventualmente eso pudiera ser una buena estrategia. Eso sí que acá en Chile es como un sueño, pero probablemente los centros de vanguardia es hacia donde va la cosa. De acuerdo. Oye, y cuéntame de la vida real, de la tolerancia del FLOT. ¿Cómo es tu experiencia? Mira, yo probablemente va a ser muy distinto persona a persona, pero yo es un esquema que la verdad es que le tengo harto cariño. ¿Ya? Tengo pacientes de más de 80 años que lo reciben y lo reciben sin grandes problemas, así que me toca ocuparlo harto porque como tenemos harto cáncer gástrico en Chile, y la verdad es que en general yo te diría que he tenido muy pocas complicaciones. Ya no es un N tan grande, pero porque si uno piensa, por ejemplo, el número clásico de personas que pueden hacer la segunda mitad es como 60%. Yo tengo la impresión de que en mi caso es un poco más. Así que, perfecto. Así que hay que tener el respeto como uno le tiene respeto a cualquier esquema de quimio, pero no me parece que sea una bomba así de sarcoma. Y la neuropatía, porque a mí igual me causa un poco de susto. Es que como al final la neuropatía yo siento que depende mucho más del tiempo que de la intensidad. Ya. Entonces yo por lo menos tengo mucho más problemas ocupando FOLFOX por 6 meses que ocupando FLOT por 8 ciclos. Más encima doy 2, tenía ese tiempo, espacio. Claro. O sea, doy 2 meses, ¿no es cierto? Tenía ese espacio y como que el paciente se alcanza a recuperar un poco. Yo te diría que hay que tener, bueno, por supuesto que hay que ocupar con los estimulantes, ¿no es cierto? Sí. Uno puede, yo en general los pacientes sobre 75 años lo parto ajustado, pero no he tenido grandes complicaciones. Ahora, yo sé que las pueden haber, digamos, así que... Claro. ¿Y tú das estimulantes de colonia a la mayoría de los pacientes? A todos. A todos, sí. Sí. Ahí de repente, dependiendo de la disponibilidad de recursos, más o menos, pero a todos, sí. Ya, de acuerdo. Sí. ¿Y tiene algún rol la respuesta patológica completa? Totalmente, sí. Sí. Eso... hay un estudio de vida real que muestra que en el fondo esos pacientes tienen un pronóstico excelente y pone un poco en duda la necesidad de darle más tratamiento o no. ¿Ya? Eso no es un estudio que esté hecho, es una cosa como generadora de hipótesis, pero hace mucho sentido porque tú decís, bueno, si este tratamiento eliminó el tumor grande visible, la enfermedad micrometastásica probablemente también voló. Y esto, bueno, tú te toca harto verlo en pulmón, ¿no es cierto? Sí, pues la historia de mi vida ahí con el Keynote 671, que uno dice, chuta, el paciente respondió con 4 ciclos de quimioinmunoterapia, un tremendo tumor, se achicó y en la patología no tiene nada. La mayoría de esos pacientes en los estudios están curados. Exacto, entonces, le voy a completar un año de inmuno, más encima que en pulmón después lo da sin quimio. Sí. Entonces... Sí, a mí también, o sea, bueno, yo no he ocupado nunca el esquema del Matterhorn, pero se me hace un poco, o sea, se me haría muy cuesta arriba darle el tratamiento todo ese tiempo después al paciente si no tenía nada. Pero bueno, ahí probablemente esa aposta la tienen que tomar las instituciones académicas, ¿no es cierto? Porque la industria, que nosotros somos amigos igual, hay que decirlo, su intención es poder igual tratar de dar tratamientos que sean más largos. Sí. Eso desafortunadamente es así. Así que eso sí creo que es importante, y ya para no alargarnos tanto, porque yo sé que este tema a ti te apasiona tanto como a mí, pero hay que poder acotarlo, es que, claro, en general hemos hablado principalmente de los tumores del cáncer gástrico, pero ya existe harta claridad que los tumores de unión gastroesofágica, que en algún minuto existió cierto grado de controversia, ¿no es cierto? Si es que había que tratarlos igual, había que ocupar radioterapia o no, ya
tranquilamente los podemos echar en el mismo saco. Perfecto. Los pacientes se tratan igual, quimioterapia perioperatoria, así que ya este esquema CROSS, ¿no es cierto?, quedó desbancado y van a Diflot, o que es como el nombre Diflot del durvalumab. Eso sería, en el fondo, el mejor tratamiento que le podemos ofrecer a estos pacientes. Así Excelente. Se simplifica la cosa, ¿viste? Porque ahora tenemos un tratamiento para todo el estómago. para todo, claro, exactamente. Así Excelente. que, bueno, más fácil la pega. Bueno, ha sido una tarde de conversación de cáncer gástrico muy, muy productiva. Yo he aprendido un montón. Diflot especialmente. Miren, sí, pues, está bien. Pegan al final esa... Sí, ¿no? sí, claro. Sí. Ahí el de marketing que lo hizo muy bien. Perfecto. Así que nada, esperamos que este capítulo les haya servido para su práctica clínica, los haya hecho reflexionar acerca del tratamiento de esta enfermedad que es tan, pero tan frecuente en Chile y en Latinoamérica andina. Así que los invitamos a compartir este capítulo, a conversar acerca de estos temas y a dejarnos sus preguntas y comentarios.